Quisiste jugar a ser un dios y acabaste conociéndolo a la cara. Estas fueron las palabras de la Sedena luego que tras un muy duro operativo acabaran con la vida de Iván Archibaldo. ¿Cómo fue que consiguieron esto? Quédate hasta el final del video y descúbrelo. La noche en que la Secretaría de la Defensa Nacional Sedena llevó a cabo el operativo más ambicioso de su historia contra Iván Archibaldo Guzmán, líder de La Chapiza, marcó el final de una era en la guerra contra el narcotráfico en México. Este operativo, resultado de meses de planeación y años de hostilidades entre Iván y las fuerzas del gobierno, culminó con su muerte en circunstancias que aún resuenan con fuerza en el panorama del crimen organizado y la política mexicana. Desde el inicio el operativo se diseñó para ser definitivo. La Sedena, tras años de enfrentamientos con Iván y su red de sicarios, sabía que esta sería su mejor oportunidad para acabar con uno de los hombres más peligrosos y escurridizos del narcotráfico. Los informes de inteligencia apuntaban a que Iván se encontraba en un complejo escondido en las montañas de Sinaloa, un lugar que había sido reforzado con una red de túneles, sistemas de vigilancia de alta tecnología y una cantidad significativa de sicarios dispuestos a dar la vida por protegerlo. La planeación del operativo. Durante meses la Sedena trabajó en silencio, recopilando información sobre los movimientos de Iván y su círculo cercano. Espías infiltrados, drones de vigilancia y operaciones de inteligencia digital permitieron al ejército mapear con precisión el lugar donde se escondía. Este complejo, conocido entre los altos mandos como la Fortaleza, era un refugio diseñado para resistir cualquier tipo de incursión militar. El desafío era monumental. La fortaleza no solo estaba protegida por sicarios altamente armados, sino que también se encontraba en un terreno montañoso y de difícil acceso. Aún así, el alto mando de la Sedena decidió que no podían esperar más. La creciente violencia en Sinaloa y los continuos desafíos de Iván al gobierno mexicano hacían necesario un golpe contundente para demostrar que nadie estaba por encima de la ley. El día del operativo. La madrugada del 14 de octubre fue seleccionada para llevar a cabo el asalto. Un equipo de más de 500 elementos de las fuerzas especiales, respaldados por helicópteros artillados y vehículos blindados, se dirigió hacia la fortaleza en una operación que sería grabada en tiempo real por los drones de vigilancia del ejército. El objetivo era claro: capturar, o si era necesario, eliminar a Iván Archibaldo Guzmán. El operativo comenzó con un ataque aéreo diseñado para desorientar a los sicarios que protegían el complejo. Misiles lanzados desde helicópteros destruyeron las torretas de vigilancia y los sistemas de comunicación, dejando a los defensores sin la capacidad de coordinarse eficazmente. Al mismo tiempo, las fuerzas terrestres avanzaron por los senderos que llevaban a la fortaleza, encontrando una resistencia feroz desde el primer momento. El enfrentamiento. Los sicarios de Iván, conocidos por su lealtad inquebrantable y su disposición a morir por su líder, respondieron con un aluvión de fuego. Las balas cruzaron el aire mientras los soldados avanzaban con cautela, utilizando la cobertura del terreno para evitar ser alcanzados. Los explosivos colocados por los sicarios en los accesos al complejo ralentizaron el avance de las fuerzas militares, pero no lo detuvieron. Dentro del complejo, Iván observaba la situación a través de las cámaras de vigilancia que aún estaban operativas. Según los informes posteriores, el líder de la Chapiza estaba calmado, incluso cuando la derrota parecía inevitable. Dio órdenes a sus hombres para que resistieran tanto como fuera posible, y les prometió que si morían, sus familias serían recompensadas generosamente. A medida que los soldados lograron penetrar las primeras líneas de defensa, el enfrentamiento se tornó más caótico. Las fuerzas de la Sedena avanzaban con un cuidado extremo, conscientes de que la fortaleza estaba llena de trampas explosivas. Cada metro ganado era un logro, pero también era un recordatorio del alto costo de esta operación. Los soldados comenzaron a reportar bajas, mientras los sicarios de Iván luchaban hasta el último aliento. El asalto final. Después de horas de combates intensos, las fuerzas de la Sedena lograron llegar al corazón del complejo. Allí encontraron a Iván, rodeado por un pequeño grupo de sus hombres más cercanos. Según los testigos, Iván no mostró miedo ni intentó huir. En lugar de eso, levantó su arma y disparó contra los soldados que irrumpieron en la habitación.
El intercambio de disparos fue breve pero letal. Iván fue alcanzado por múltiples balas antes de caer al suelo. Aún así, según los informes, intentó levantarse para seguir luchando, pero sus heridas eran demasiado graves. Mientras los soldados aseguraban la zona y neutralizaban a los últimos sicarios, Iván exhaló su último aliento, terminando así una vida marcada por la violencia, el poder y la ambición. Las repercusiones inmediatas. La muerte de Iván Archibaldo Guzmán fue anunciada oficialmente por el gobierno mexicano unas horas después de que el operativo concluyera. En un comunicado transmitido en cadena nacional, el presidente declaró que la operación había sido un éxito y que el país había dado un paso importante en la lucha contra el narcotráfico. Sin embargo, también advirtió que el trabajo estaba lejos de terminar y que las fuerzas del gobierno continuarían persiguiendo a los líderes criminales restantes. La noticia de la muerte de Iván provocó reacciones inmediatas en todo el país. En Sinaloa, los aliados de la Chapiza respondieron con una ola de violencia, incendiando vehículos, bloqueando carreteras y atacando instalaciones gubernamentales. Aunque estos actos de represalia fueron rápidamente controlados por las fuerzas de seguridad, dejando claro que el cártel no aceptaría la pérdida de su líder sin pelear. En contraste, muchas comunidades afectadas por la violencia del narcotráfico celebraron la noticia como un acto de justicia. Para ellas, la muerte de Iván representaba un rayo de esperanza en una lucha que había cobrado demasiadas vidas inocentes. La reacción de la prensa. Los medios de comunicación mexicanos reaccionaron de manera inmediata a la noticia, con titulares que reflejaban tanto la magnitud del evento como la intensidad de las emociones que generó. El fin del hijo del Chapo, Iván Archibaldo Guzmán abatido por la Sedena, proclamó uno de los periódicos más reconocidos del país. Otros titulares como La Chapiza pierde a su líder y Operativo histórico, la Sedena acaba con Iván Guzmán, dominaron las portadas de los principales diarios. En los primeros días tras el anuncio, los reportajes se centraron en los detalles del operativo. Los periodistas describieron la logística, los enfrentamientos y las tácticas empleadas por las fuerzas militares. Algunos medios incluso publicaron análisis sobre cómo la inteligencia militar logró rastrear a Iván hasta su escondite en las montañas de Sinaloa. Estas narrativas buscaban mostrar el evento como un triunfo del gobierno mexicano, resaltando la precisión y eficacia de la operación. El discurso de celebración y esperanza. Para muchos medios, la muerte de Iván Archibaldo representaba una victoria en la lucha contra el narcotráfico. Editoriales de algunos de los diarios más influyentes celebraban el operativo como un hito histórico que enviaba un mensaje claro a los cárteles. Nadie está por encima de la ley. Un columnista de un importante periódico de la Ciudad de México escribió: "La muerte de Iván Guzmán es más que la caída de un criminal. Es un símbolo de que el Estado mexicano aún puede enfrentarse a las fuerzas que buscan desestabilizarlo. Este es un día que muchos mexicanos esperábamos". En comunidades afectadas por la violencia del narcotráfico, la noticia fue recibida con alivio. Los reportajes incluyeron entrevistas con ciudadanos que veían en la muerte de Iván una oportunidad para recuperar la paz en sus regiones. Una mujer de Culiacán, entrevistada por un medio local, expresó: "Tal vez ahora nuestros hijos puedan crecer sin miedo de ser reclutados o asesinados por los sicarios". Críticas y controversias. No todos los medios compartieron la perspectiva optimista. Algunos periodistas y analistas cuestionaron la estrategia del gobierno y señalaron las posibles repercusiones de la muerte de Iván. En los días posteriores al operativo, surgieron preguntas sobre la efectividad de las tácticas militares para combatir al narcotráfico. Una columna publicada en un conocido diario nacional señalaba: "¿Cuántas veces hemos celebrado la muerte o captura de un líder del narcotráfico solo para ver cómo otro toma su lugar? La muerte de Iván Guzmán es un triunfo temporal, pero la guerra está lejos de terminar". Además, algunos medios internacionales publicaron críticas al enfoque militarizado de México en su lucha contra el crimen organizado. Señalaron que, aunque la muerte de Iván era significativa, el cártel de Sinaloa seguía siendo una estructura poderosa con la capacidad de adaptarse rápidamente. El vacío de poder que deja Iván podría desencadenar más violencia, mientras sus sucesores luchan por el control, advirtió un artículo del New York Times. El debate sobre los derechos humanos. Otro punto controvertido fue la manera en que se llevó a cabo el operativo.
Aunque la Sedena afirmó que el uso de la fuerza fue necesario, algunos medios y organizaciones de derechos humanos expresaron preocupaciones sobre las tácticas empleadas. Las imágenes de los enfrentamientos, que incluían vehículos incendiados y daños colaterales en comunidades cercanas, se convirtieron en un tema recurrente en la prensa. En un reportaje de una revista especializada, un analista cuestionó: ¿qué precio estamos dispuestos a pagar por estas victorias? Los métodos utilizados por las Fuerzas Armadas a menudo dejan a las comunidades atrapadas en medio de la violencia, con consecuencias devastadoras. Además, los rumores de posibles ejecuciones extrajudiciales durante el operativo también comenzaron a circular, alimentando la desconfianza en el gobierno. Aunque no se presentaron pruebas concretas, algunos medios internacionales destacaron estas acusaciones, señalando que la falta de transparencia podría dañar la legitimidad del operativo. Las reacciones de los medios internacionales. La muerte de Iván Archibaldo no solo atrajo la atención de los medios nacionales, sino también de la prensa internacional. Periódicos en Estados Unidos, Europa y América Latina dedicaron extensos reportajes al suceso, analizando su impacto en la lucha global contra el narcotráfico. El Washington Post describió la muerte de Iván como un golpe significativo al cártel de Sinaloa, pero no el fin de su reinado. Por su parte, la BBC publicó un análisis sobre cómo la caída de líderes como Iván no necesariamente debilitaba a los cárteles, ya que estas organizaciones suelen tener estructuras descentralizadas que les permiten continuar operando. En América Latina, la noticia generó un debate sobre las conexiones transnacionales del narcotráfico y cómo la muerte de Iván podría afectar las dinámicas en países como Colombia y Venezuela. Algunos medios en estos países destacaron la posibilidad de que los cárteles trasladaran sus operaciones a otras regiones, aumentando la presión sobre sus propios gobiernos. La prensa también capturó las reacciones de las comunidades directamente afectadas por la operación y la muerte de Iván. En Sinaloa, los reporteros documentaron tanto el alivio de algunos ciudadanos como el temor de otros, mientras que algunos veían el evento como un paso hacia la paz. Otros temían una ola de represalias por parte de los remanentes de la chapiza. En un reportaje de campo, un residente de Culiacán expresó: «Esto no va a terminar aquí. Cuando mataron a El Chapo pensábamos que sería el fin, pero lo único que pasó fue que el cártel se volvió más violento. Ahora con Iván muerto, no sé qué esperar». Por otro lado, los familiares de las víctimas de la violencia del narcotráfico se mostraron esperanzados. En una entrevista publicada por un diario nacional, un padre que había perdido a su hijo en un enfrentamiento entre cárteles dijo: «La muerte de Iván no traerá de vuelta a mi hijo, pero al menos demuestra que no son intocables. Es un pequeño paso hacia la justicia». La cobertura mediática tras la muerte de Iván Archibaldo Guzmán reflejó la complejidad de un evento que marcó un hito en la lucha contra el narcotráfico en México. Mientras algunos medios celebraron la operación como un triunfo del Estado, otros cuestionaron su efectividad a largo plazo y destacaron las posibles repercusiones negativas. El consenso general parecía ser que, aunque la muerte de Iván representaba un golpe significativo para el cártel de Sinaloa, no era suficiente para resolver los problemas estructurales que alimentaban el narcotráfico. Como señaló un editorial en uno de los periódicos más influyentes del país, Iván Archibaldo está muerto, pero su legado de violencia y corrupción sigue vivo. La verdadera batalla no es contra un hombre, sino contra el sistema que permite que figuras como él prosperen. Así, la muerte de Iván quedó registrada no solo como un capítulo en la guerra contra el narcotráfico, sino como un recordatorio de los desafíos que México enfrenta en su búsqueda de paz y justicia. Y así llegamos al final de este video. Si te gustó, te invito a que nos des tu me gusta para seguir haciendo más videos como este. Además de que no olvides suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros nuevos videos. Te deseo un gran día. Hasta la próxima.